La tierra de Palestina estaba habitada por árabes palestinos. En 1850, estos consistían en aproximadamente 400.000 musulmanes, 75.000 cristianos y 25.000 judíos. Durante siglos, estos grupos han vivido en armonía: 80% de musulmanes, 15% de cristianos y 5% de judíos. Pero en la última parte del siglo XIX, un grupo de personas de Europa decidió colonizar esta tierra. Este grupo, conocido como los sionistas, consiste en una minoría extremista de la población judía mundial. Querían crear una nación judía y, en principio, consideraron lugares en África o Sudamérica, antes de que finalmente se decidieran por Palestina para establecer su colonia. Al principio, esta inmigración no causó ningún problema. Sin embargo, conforme más y más sionistas inmigraban a Palestina, muchos con el deseo expreso de tomar la tierra para convertirla en un estado exclusivamente judío, la población indígena empezó a sentirse cada vez más alarmada. Eventualmente, hubo disputas entre los dos grupos, con una escalada de olas de violencia. A día de hoy, y en curiosa analogía con la historia oficial de la llegada de Pedro de Estopiñán a Melilla, los sionistas sostienen que en Palestina no había nadie cuando llegaron los judíos, una manipulación de la realidad que ha sido fulminantemente contestada por historiadores, paleontólogos, periodistas y evidencias documentales más que probadas. Cuando llegó el sionista israelí Israel Zangwill con su célebre frase «Una tierra sin gente para gente sin tierra», Palestina era el hogar de más de 700.000 palestinos. Otra de las razones que argumenta el entente sionista como origen del conflicto es el odio inherente de los árabes hacia los judíos, algo también contestado con siglos de convivencia pacífica documentada, sobre todo entre musulmanes y judíos, desde la llegada del Islam. Finalmente, en 1947, las Naciones Unidas decidieron intervenir. Sin embargo, en vez de adherir el principio democrático expuesto décadas antes por Woodrow Wilson de la autodeterminación de las gentes, en el que es la población en sí misma la que crea su propio Estado y sistema de gobierno, las Naciones Unidas eligen volver a la estrategia medieval en la que un poder foráneo y arbitrario divide la tierra de otros. Bajo una presión considerable por parte de sionistas americanos bien situados, las Naciones Unidas deciden otorgar el 55% de Palestina a la creación de un Estado judío. Todo esto se hace sin tener en cuenta que el grupo judío solamente representaba alrededor de un 30% de la población total y poseía menos del 7% de la tierra. Además, lógicamente, de promover una segregación racial y religiosa evidente, al promover la creación del primer Estado de la historia que se adscribe a una afiliación religiosa y racial, es decir, ser de religión judía y no ser de etnia árabe. Cuando la inevitable guerra se produjo, el resultado nunca fue puesto en duda por los informes de inteligencia de los Estados Unidos. La armada sionista consistía en más de 60.000 soldados europeos entrenados y en posesión de armamento moderno, incluyendo aviones bombarderos y de combate actualizados. Las fuerzas árabes, de carácter tercermundista, consistían en aproximadamente 30.000 hombres pobremente entrenados y equipados. La Armada estadounidense, la inteligencia británica y la CIA
estaban de acuerdo, no sería ningún problema. Al término de la guerra de 1948, el Estado judío, declarándose ahora Israel, había conquistado el 78% de Palestina. Mucho más de lo que se había propuesto incluso desde el muy generoso plan de partición de la ONU. 750.000 de palestinos se habían convertido ahora en refugiados. Más de 400 ciudades y pueblos habían sido destruidos y un nuevo mapa había sido dibujado en el que cada ciudad, río y colina recibiría un nuevo y hebreo nombre. Todos los vestigios de la cultura palestina debían ser borrados. De hecho, durante muchas décadas, Israel negó la mismísima existencia de esta población. Golda Meir una vez dijo de hecho: no existe eso que llaman palestino. En 1967, Israel conquistó todavía más tierra. Siguiendo a la Guerra de los 6 días, en la que las fuerzas israelíes lanzaron un ataque sorpresa tipo Pearl Harbor muy exitoso sobre Egipto, Israel ocupó el 22% adicional de Palestina, que habría eludido en 1948 el Banco Oeste y la Franja de Gaza. También ocupó partes de Egipto y Siria. Hay entonces dos problemas en el mismísimo corazón del continuo conflicto y escalada de violencia en el Medio Oeste. Primero, existe el inevitable efecto de desestabilización. Al tratar de mantener un Estado racista, por tanto tiene un carácter étnico preferencial, sobre todo cuando la entidad que excluye es de origen colonial y la excluida nativa, algo que recuerda sospechosamente a la expulsión de los indios americanos durante la expansión de las colonias americanas hacia el oeste. Como hemos visto, la población original de lo que ahora es Israel era hace tan solo 150 años musulmana y cristiana, en un 95%. Sin embargo, 150 años más tarde, los refugiados musulmanes y cristianos son precisamente aquellos a los que no se les permite retornar a sus hogares en el actual Estado exclusivamente judío. Los negociadores de paz de Israel rehúsan siquiera discutir la posibilidad de aplicación de este derecho garantizado por la ONU. Segundo, la continua confiscación por parte de Israel de suelo palestino en el Banco Oeste y Gaza está siendo resistida por los habitantes palestinos. Son estos territorios ocupados los que, según los acuerdos de paz de Oslo de 1993, iban a ser convertidos en un Estado palestino. Sin embargo, cuando Israel continuó tomando tierra en estas áreas y mudando a sus ciudadanos hacia ellas, la población palestina terminó por rebelarse ante una injusticia flagrante que ya duraba años y no estaba siendo contestada por los supuestos garantes de la justicia internacional. Este levantamiento revolucionario por los derechos legítimos de los palestinos, llamado la Intifada, empezó a finales de septiembre del año 2000 y continúa hasta hoy.